lo que estorba. Libro de Éxodo 4, versículo 24. ¿Ya lo tiene? Voy a leer la versión de Reina Valera contemporánea. Y dice de esta manera: aconteció en el camino, ahorita vamos a ver cuál camino, en una posada, que el Señor le salió al encuentro y procuró matarlo. Está hablando de Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y tocó con él los pies de Moisés, diciendo: de verdad tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces el Señor le dejó en paz, porque ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión. Este es un pasaje un tanto extraño que pues a veces lo leemos simplemente como parte de la historia de Moisés, pero tiene una gran profundidad, mis hermanos. Mire, para esto primero tenemos que irnos al contexto anterior. Cuando Moisés, pues después de tener un encuentro con Dios, ahí cuando fue llamada su atención en una zarza ardiente, recuerda, ¿verdad? Bueno, un encuentro sobrenatural, personal con él, donde hubo un diálogo abierto, así, franco, ¿verdad? Ahí Moisés, dudando de sí mismo, pues se negaba a obedecer o a aceptar, ¿verdad?, lo que el Señor le decía, esa gran misión que Dios estaba poniendo delante de él. Y bueno, finalmente sabemos que con todas sus dudas, aún siendo confrontado duramente a través de un milagro, a través de señales, pues finalmente parte con su familia a Egipto, ¿verdad? Ahora, en este pasaje lo que vemos es que saliendo del lugar donde partieron Moisés con Séfora y sus hijos, después de caminar por algún tiempo en tierra desértica, casi al llegar a un lugar para descansar, una posada, dice la Escritura, pues él estaba dispuesto a posar ahí, a descansar en compañía de su familia. Pero el relato dice que Dios salió a su encuentro y quiso matarlo. Tenemos que entender algo. El que escribió este libro fue el mismo Moisés. O sea que su experiencia fue totalmente vívida y él está escribiendo de lo que experimentó. Entonces vamos a recapacitar algunas cosas para irnos de lleno al mensaje. Primero, imagine el estado emocional de Moisés de su encuentro con Dios. Él había tenido un encuentro con Dios. Después se lo tuvo que contar a su suegro, que era sacerdote de Madián, y de ahí emprender ese viaje con su familia, dejándolo todo, porque tuvo que dejarlo todo, por una misión, pues imposible para él, evidentemente. Ahora, imagine cuántas cosas debieron pasar por su mente al verse de alguna manera confrontado o agredido por quien lo había llamado. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que había sido enviado por Dios. Entonces, tratando de asimilar la decisión que había tomado de obedecer, y cuando parece que todo está bien, repentinamente se empieza a sentir agredido, atacado por algo que le produce algo desconocido, síntomas que le hacían sentir que moría, algo difícil de entender, ¿verdad? Ahora, es claro que no fue Dios mismo quien físicamente salió a su encuentro, y mucho menos para matarlo. Sin embargo, algo estaba sucediendo en todo su ser, estamos hablando de cuerpo, alma y espíritu, que lo hacía sentir muerte, y que Moisés de alguna manera comprendía que venía de parte de Dios. Así fue como en medio de una confusión mental, sentimiento, sufrimiento físico, angustia del alma, pues recordó, o el Señor le recordó
algo muy importante que como judío debió hacer y que había pasado por alto. Esto que estamos viendo experimentó Moisés es tal como cuando un creyente, usted, yo, cuando has hecho algo mal, que sabe que ha ofendido a Dios, pues es redarguido por cometer esa falta y el Espíritu Santo no le permite estar en paz, quedando en una sensación de angustia por algo que confronta su conciencia. ¿Quién se ha sentido así? Aunque no lo diga. O sea, sabe que algo malo ha hecho, sabe que no ha tomado la mejor de las decisiones, sabe que las cosas no son como el Señor las espera, pero pues de alguna manera no cambia. Y bueno, el Espíritu, ¿qué hace? Nos está dando pequeños piquetitos, pequeñas advertencias, ¿verdad? En este caso el relato no nos dice mucho, pero sí indica que en ese momento de confrontación fue llevado a un estricto examen de sí mismo. ¿Por qué digo esto? Por el contexto completo que leímos en el pasaje. Ahí Moisés hace una pausa para recordar su pasado, las decisiones que seguramente compartió con su esposa. ¿Por qué compartió con su esposa? Porque por el contexto parece indicar que en esa decisión ella estaba involucrada, ella había participado. Entonces, cuando parece haber encontrado la causa de este ataque repentino que afectaba a todo su ser, bueno, su corazón profundamente afligido al comprender su negligencia o quizás la decisión de complacer a su esposa, olvidando su origen, su verdadero origen. Y eso lo había llevado a desobedecer un mandamiento de Dios. De hecho, un gran mandamiento, el mandamiento que le daba identidad al pueblo judío. Así fue como se dio cuenta que al haber omitido la circuncisión de uno de sus hijos, menospreció la señal del pacto de Dios con Abraham, y eso era algo inaceptable para cualquier hebreo, especialmente en alguien que había sido destinado a ser guía y libertador del pueblo judío. O sea, iba a ser usado por Dios para esto. Estamos hablando de uno que estaba siendo enviado a impactar con su vida la vida de un pueblo, de otros, pero no estaba en las condiciones de hacerlo. Y así es ahora también, mis hermanos, como hijos de Dios, que somos enviados al mundo para expresar, como dice la Escritura, las virtudes de quien nos trajo a su luz admirable. El Espíritu de Dios nos recuerda constantemente faltas que pueden representar un tropiezo para los demás. O sea, sí queremos agradar a Dios, sí queremos hacer algo bueno para nuestra vida, nuestra familia, pero nos estamos saliendo de la voluntad de Dios. Moisés reconoció que su aflicción pues era algo merecido por un descuido, al omitir algo que debía ser muy importante para él. Ahora, por su parte Séfora, preocupada por lo que estaba viviendo Moisés, estamos hablando que este encuentro, esto que él describe como y Dios salió a ese encuentro para matarlo, era una situación personal. Era una confrontación directamente a Moisés que lo hacía sentir que moría. No sé, no podría yo decirles si tenía síntomas de un infarto, de un derrame cerebral. Estamos hablando de miles de años. Pero él estaba en una condición preocupante para su esposa. Así que afligida por la salud de su esposo, y haciendo también ella de lado sus sentimientos o sus prejuicios de haber rechazado algo que consideraba doloroso, un ritual, no formaba parte de su cultura quizás, o no quería simplemente aceptarlo, pues ella misma, con la primera herramienta que encuentra, y habla de un pedernal afilado. ¿Sí sabe lo que es un pedernal? Es una piedra, es un pedazo de piedra, no es una
una cuchilla como se acostumbraba, ¿no? Simplemente no era la navaja que se usaba en estos casos. Tampoco su hijo tenía la edad para una circuncisión. ¿Por qué? Porque esta se efectuaba cuando todavía no había mucha sensibilidad, a los 8 días de nacido un bebé. Bueno, ella la hizo con un pedernal afilado. ¿A quién se la hizo? A su hijo. Ella en ese momento cumple una obligación que debió haber cumplido Moisés. Qué importante fue que Séfora lo entendió y así trajo delante de Moisés el prepucio cortado de su hijo, exclamando algo como que por amor a él, ella había arriesgado la vida de su hijo. Tú eres esposo de sangre, ¿verdad? Algo que Moisés, quizás por condescender con ella a causa de sus creencias, quizás hasta su desacuerdo personal, pues había dejado de cumplir delante de Dios. La circuncisión, mis hermanos, tiene dos acepciones, una en el griego y una en el hebreo. En el hebreo es del griego perítome, es un corte en redondo o alrededor. Todos saben a qué me refiero anatómicamente hablando, ¿verdad? Ahora, en el hebreo la palabra es mul, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe M-U-L, y significa cercenar, destruir, destrozar, cortar. Aparece más de 30 veces en el Antiguo Testamento, y se continúa practicando entre los judíos como parte de su creencia, ¿verdad? En Génesis 17:10 leemos: este será mi pacto entre yo y ustedes, que guardarán tú y tus descendientes después de ti. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Circuncidarán sus prepucios, y esto será la señal del pacto con ustedes. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón de entre ustedes a través de sus generaciones, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Entonces Dios establece la circuncisión física como señal, una señal, y este es un pacto que hace con Abraham, que confirma en Isaac cuando dice: yo confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Cuando hace ese pacto con Abraham es cuando le está prometiendo también que va a tener un hijo. El corte del prepucio del varón pues era permanente, porque serviría como recordatorio de la perpetuidad de la relación mediada por el pacto. Por eso se exhortó a Israel a circuncidar a todo varón en el 8º día de su nacimiento. Y como leímos, no solamente circuncidaron a los descendientes sanguíneos, sino también a los siervos, a los esclavos, a los extranjeros que habitaban entre ellos como parte de la comunidad del pacto. Bueno, ¿cómo aplica para nosotros? Porque ahí es cuando uno dice: bueno, ¿y esto qué es? Bajo la gracia, mis hermanos, para quienes hemos llegado a la fe con el nuevo nacimiento, por el único camino establecido por Dios, y este fue bajo el nuevo pacto en la redención por la sangre de Cristo. ¿Sí recuerda que dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto? Bueno, y este también es a perpetuidad. Con el nuevo nacimiento, al experimentar la gracia de Dios, pues ahí todo lo inesperado, sobrenatural que nos ocurre, pues nos lleva a la gratitud por el reconocimiento de la obra de Jesucristo en la cruz. Ese es el pacto, ahí bajo ese pacto estamos nosotros. De ahí el reconocimiento de nuestra condición espiritual pasada y la realidad presente delante de Dios. Ahora, ¿a qué nos lleva este pacto ahora bajo la gracia? Pues a la difícil y radical decisión de una vida santa, mis hermanos, de una vida en pureza. ¿Por qué? Porque lo que el Señor ha hecho, y lo vamos a ver más adelante, es un acto simbólico
que representa la circuncisión del pueblo judío, que era literal. De ahí la necesidad de santificarnos, despojándonos de todo aquello que pueda estorbar primero nuestra relación con Dios y segundo la obra de su Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si todavía quedan residuos de algo pecaminoso o algo que el Señor nos siga demandando y no queramos entregar, pues algo está evitando que nos consagremos de una manera completa y plena a Él. Circuncidar, ¿qué es? Cercenar, cortar. Ahora, ¿usted cree que los prepucios se guardaban para volverse a pegar? Pues sería algo extraño. ¿Qué cree que se hacía? Pues simplemente se tiraba y quedaba como un pacto, o sea, como un recuerdo de algo que tenía que ser tirado. Ahora, esta necesidad de santificarnos, de despojarnos de todo aquello que nos puede evitar esta santificación, pues es para santificar nuestras vidas que en las manos del Señor y bajo su dirección va a impactar a otras vidas. Sí va a impactar a otras vidas cuando está en las condiciones morales y espirituales de hacerlo, de lo cual también se va a encargar el Señor. ¿Cómo? Yo le voy a preguntar, ¿cuántas veces Dios, a través de su Espíritu, se habrá puesto delante de cada uno de nosotros? Obviamente no con la intención de matarnos, pero sí de recordarnos, de demandarnos aquello que solamente te está haciendo todavía daño, que está cargando tu vida, que te está estorbando. ¿Te hace daño a ti? ¿Le hace daño a tu entorno inmediato, que es tu familia? Pero que quieres seguir conservando la mayor de las veces por obstinación, comodidad, egoísmo, por no querer quedar mal con alguien, por conservar una relación, un prestigio, una imagen, o por conseguir algo que todavía sigues deseando y que probablemente, aunque no te convenga, ni te edifique, ni venga de Dios, pero tú todavía estás buscando actuar o tener aquello que ya debería haber sido cortado, eliminado y tirado, quitado. La pregunta es, por ejemplo, ¿qué pecado sigues acariciando? Y digo acariciando porque quizás pues lo ves un poco de lejos, no te lo quitas, pero ahí está. Lo conservas pues por alguna circunstancia, ¿verdad? El hecho es que si tú escuchas constantemente a través de la predicación, a través del mismo estudio de la palabra, a través de las cosas que el Señor está poniendo delante de ti, porque el Señor actúa de diferentes formas. Bueno, si tú de alguna manera estás escuchando las demandas de Dios, pero por continuar mirando hacia lo que no debes mirar o hacia afuera simplemente, pues eso te puede hacer también traicionar tus convicciones o traicionar incluso tu fe. Ahora, si ese es el caso de alguno, que probablemente quizás sea el caso de todos, porque como siempre lo he dicho, todos tenemos algo que entregar, todos tenemos algo que quitarnos, que renunciar. Bueno, si tú eres hijo de Dios, como hijo de Dios, pues eso te hará sentirte mal, te hará sentir angustia. Y lo único que te va a ayudar es el reconocimiento y el arrepentimiento. Pero pues si bien tú sabes que el Señor ya te perdonó, si tú bien sabes que eres salvo por la gracia del Señor, pero es necesario que atiendas la voz del Señor que sale a tu encuentro para demandarte algo. Y el Señor siempre te va a recordar qué sigues trayendo a tu presente del pasado, en tu carácter, en tu forma de pensar, tu manera de vivir. Y aquí puede caber la pregunta: si tú has sido redarguido constantemente, si has sido aconsejado,
y te das cuenta que las cosas no son precisamente las mejores para ti, que realmente lo que haces es justificar hechos, ¿qué has hecho después de haber sido expuesto ante el consejo de Dios, la santidad de Cristo, porque Él es nuestro reflejo, ante la grandeza de su amor, de su justicia, de su misericordia, que está reflejando tu condición? Porque Él es el que nos refleja, mis hermanos. ¿Qué has entregado? Cuando como creyente, pues puedes identificar, porque finalmente si el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, te está mostrando cosas, pues no puedes dejar de admitir que en tu corazón puede haber todavía dureza, puede haber soberbia, puede haber vanidad, desobediencia, frivolidad, aunque la maquilles de piedad, aunque la maquilles de una peligrosa religiosidad. Quizás tú has estado afligido a causa de ciertas cosas y al no entregarlas, pues es algo que te tiene en una constante que no te permite tener la paz que deberías estar gozando. Bueno, eso, mis hermanos, sucedía con Moisés. Ese es el punto de quiebra al cual el Señor lleva a Moisés, pero también va a llevar a cada uno que pues el Señor tenga misericordia de él. Cada uno que ha decidido seguir al Señor, cada uno de los que hemos decidido caminar con Él. Bueno, eso, mis hermanos, es pasar por lo que se conoce como la pasión del Señor. Ahí es donde tenemos que pasar por un Getsemaní, por una tortura, por un desierto, por una cruz, para hacer morir la carne. Y ahí es donde solamente queda obedecer, reconocer, aunque duela. Esto es circuncidar, pero en este caso el corazón. Y esto significa cercenar, cortar, destrozar, porque esos son los sinónimos que se traduce. Todo aquello que tiene que ser extirpado para no entorpecer ni ser tropiezo. Los primeros que nos entorpecemos, los primeros que nos hacemos tropezar somos nosotros mismos, a causa de nuestra obstinación. Aquí estamos hablando, mis hermanos, de santificación, precisamente por el propósito que Dios tiene para cada uno. Moisés tenía que cumplir un propósito. Entonces, circuncidar significa cortar esa curtida costra dura que al cortarla seguramente va a doler, va a sangrar. Sí me doy a entender en lo que estoy hablando, porque cuando nosotros somos confrontados con algo que está ahí desde hace mucho tiempo y no queremos aceptar, en el momento que se empieza a arrancar duele. ¿Alguno ha tenido una costra de una herida así más o menos generosa, grandecita, y que ya se hizo dura, pero todavía no cae sola y da comezón? Y entonces le empiezas así como a levantar, pero tantito te pasas de lo que ya está seco y ¿qué pasa? Duele y empieza a ensangrar, ¿verdad? Entonces, bueno, espiritualmente, mis hermanos, es una operación quirúrgica necesaria para quien desea seguir a Cristo, para crecer, para madurar, para llegar al final, pero de la manera como el Señor demanda. ¿Por qué crees que el Señor se le puso a Moisés en esta condición? Porque necesitaba limpiarlo por completo debido a la obra que tenía que consumar. El Señor, mis hermanos, no va a permitir que ningún área de nuestra vida quede sin tocar, aún las que crees que ya entregaste. Porque cuando nosotros entregamos algo, lo entregamos de la manera como queremos, pero el Señor nos lo está demandando de la manera como Él sabe que las tenemos que entregar.
hay costras que se caen y se siguen descascarando por la manera como son mal atendidas. Pero cuando una costra se elimina bien, llega un momento en que se hace una cicatriz casi perfecta, tan perfecta que hasta puede desaparecer. Bueno, cuando nosotros tenemos todavía esa parte que entregamos y le tenemos cierto afecto, bueno, a su tiempo van a salir situaciones que pueden llegar a afectar. Y bueno, mis hermanos, ¿quiénes son los que van a ser afectados por algo que tú no estás dispuesto a reconocer y parece que vas bien? Yo le pregunto, Moisés, cuando sale de con su suegro y con su familia, ¿estaba obedeciendo a Dios? ¿Sí o no? ¿No se veía bien? Sí. ¿Qué cree que dijeron todos los que los que le dijeron adiós, adiós? Los que sabían el propósito por el cual iba. No, pues ahí va Moisés. Estuvo con nosotros 40 años. El sacerdote le dio a su esposa, a su hija. Va bien. Iba bien, de acuerdo a los ojos de los hombres. Pero ¿qué dijo el Señor? Espérate. Primero necesitas limpiar totalmente para cumplir el propósito. Bueno, muchos cristianos no logran la paz completa, ya que siempre habrá un prepucio pendiente por cortar, que ha permitido que permanezca intacto, porque se niega a reconocerlo. Y a través de justificaciones lo mantiene vivo, muy cercano, tan cercano que forma parte de su vida que ya no se da cuenta que ahí está. Pero quienes están a su alrededor sí lo notan. Bueno, por eso solamente Moisés, después de haber reconocido qué fue lo que sucedió, y Séfora hizo lo que tenía que hacer en ese momento, entonces quedó en paz, dice la Escritura, y lo dejó ir. Aquí yo quiero hacer una aclaración. Qué importante es tener a tu lado a alguien que esté dispuesto a ayudarte a cercenar los prepucios que tú no deseas ni tocar. Siempre va a haber alguien a tu lado que Dios ponga, que te diga, ¿sabes qué? Ahí tienes que ser sanado. Tienes que cortar esa manera de ser, esa manera de reaccionar, esa manera de decidir, esa manera, algo. Ahora, ¿quién cree que se va a dar cuenta de lo que está pasando alrededor? Pues los que están cercanos a nosotros. Bueno, después de obedecer, después de estar a cuentas con el Señor, lo deja ir para cumplir ahora sí el propósito por lo que fue llamado. ¿Se imaginan a Moisés tratando de libertar a un pueblo que tenía un pacto y la circuncisión era la señal del pacto y su hijo no estaba circuncidado? Si de por sí era difícil que le creyeran, porque no fue fácil que le creyeran. Usted conoce la historia. Ahora se imagina con un hijo sin circuncidar, ¿qué hubiera pasado? No, hombre, tú no eres ni de nosotros, no perteneces a nuestra tribu, ¿verdad? No formas parte de nuestra casa. Bueno, cada uno de los redimidos de Cristo, mis hermanos, ¿usted es redimido? Ya sabemos que sí. Bueno, todos hemos sido llamados por Dios por un propósito determinado por Él. Todos. Pero aunque el Señor te haya llamado, mi hermano, ¿y cuál es el propósito? Bueno, que se forme el carácter de Cristo en nosotros, que seamos luz y sal a los demás, que vivamos como hijos de luz, lo hemos hablado muchas veces. Pero aunque el Señor te haya llamado, aunque tú eres salvo por gracia, jamás te va a usar o te permitirá servirle de una manera completa y correcta, sino antes Él lava tu vida. Como dijo el Señor Jesucristo, si no te lavo los pies, purificarte de lo que aún esté distrayendo tus sentidos, de lo que esté dividiendo tu corazón.
Pero para esto tiene que haber una convicción personal de que hay algo que se tiene que extirpar, de que hay algo malo delante de Dios que me ha estado señalando, que me ha estado mostrando, se ha puesto delante de mí, me ha hecho sentir mal. Estoy viendo las consecuencias de haber fallado, de estar haciendo las cosas mal. Pero también tiene que haber al mismo tiempo el deseo de seguirle conforme a sus demandas. Moisés ya estaba convencido de la misión que tenía que cumplir, pero no estaba en las condiciones para hacerlo. Y el único que lo sabía era el Señor. Aquí aplica un pasaje que el Señor mencionó y que hemos estudiado muchas veces, donde dice en Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mire, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 16:24, y dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de pensar y de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida que llevabas, la vas a perder, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Está como más claro. Moisés finalmente se restableció. ¿Se imagina? De la noche a la mañana ya estaba sanito. ¿No le ha pasado eso alguna vez? Que se acuesta todo, que ya no da más, y de repente dice: ay, el Señor me sanó. Bueno, algo está tratando el Señor con nosotros. Ahora, Moisés se sanó, siguió caminando, pero el recuerdo de ese difícil y crítico momento en su vida, ¿qué cree? Le iba a aportar mucho para cumplir la misión, para continuar en obediencia a Dios. Y así es el trato de Dios. Así es como todas las cosas obran para bien para quien ama a Dios, para quien es llamado conforme a su propósito. Porque el Señor, ¿qué está haciendo? Limpiando nuestra vida. ¿Usted cree que el Señor quiere que le vaya bien? Sí, sí le va a ir bien, porque sus pensamientos son mejores, porque ese es el propósito del Señor, que nos vaya bien. Pero hay una forma, hay maneras establecidas. Ahora, Moisés, aunque fue confrontado duramente por Dios, esto lo llevó al entendimiento de los propósitos verdaderos del Señor, y al ponerlos en su corazón, entonces ahora los defendió, cumplió pese a toda circunstancia, terminó la carrera. Y esa es la actitud que también espera de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. Porque el Señor te va a poner siempre delante de las personas a las cuales tú vas a darle un testimonio de quién eres. Y el Señor te va a limpiar constantemente, se va a poner delante de ti para decirte: algo estás conservando. Ahí hay un prepucio que no quiere ser cercenado. Para el pueblo de Israel, la circuncisión física era literal y muy dolorosa. Por eso se hacía la semana de haber nacido. Y al ser un distintivo de pueblo, como pueblo de Dios, señal del pacto, pues tenía que haber una conducta de acuerdo a esta condición. Los judíos no solamente tenían que ser circuncidados, sino tenían que vivir conforme a lo que la ley representaba, conforme a la voluntad de Dios. Por eso, metafóricamente, circuncisión indica la voluntad de quitar todo pecado que endurezca el corazón, todas las cosas que puedan estar dentro de tu corazón. Y para eso, precisamente, es la confrontación personal, porque para esto hay que negarse a los deseos de la naturaleza humana. Y no estamos hablando quizás de pecados flagrantes, de cosas muy graves, estamos hablando de limpieza, de un ponernos a cuenta. En Deuteronomio 10:16
pues ya inspirado por el Espíritu de Dios, Moisés escribe: circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz. Aquí ya viene la aplicación práctica de vida. Lo que era físico como una señal se convierte en un mandato espiritual. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: así que circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados. La obstinación nos lleva a muchas caídas. La obstinación, la rebeldía, el egoísmo, la soberbia. Por eso en la Escritura el verbo circuncidar metafóricamente se usa para señalar actitudes del corazón que deben ser extirpadas, de lo contrario puede haber consecuencias. Mire, en Jeremías 4:4 dice: circuncídense para el Señor, quiten el prepucio de su corazón, oh hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que por la maldad de sus obras mi ira salga como fuego y arda, y no hay quien la apague. ¿De qué está hablando? De la disciplina de Dios. Esto no es una amenaza de Dios. Bueno, quien ande mal a lo mejor lo puede considerar como algo así, pero no es. Aquí el Señor nos está abriendo el entendimiento. Dice: circunciden el corazón. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Pero ¿quiénes somos el nuevo pueblo de Dios? Diga que nosotros, ¿no? Entonces dice: no sea que la maldad, no sea que algo, una obra, un carácter, dice, mi ira salga. Por eso creen que estas denuncias y exhortaciones son solamente para aquel tiempo y para el pueblo de Israel. ¿No? Circunciden el corazón. Aquí la palabra corazón del hebreo lev se traduce como mente también, o en medio de. O sea, habla de algo profundo. No es propiamente la palabra corazón, es en medio de, lo más profundo de ti, lo más íntimo. Por tanto, se refiere a la persona o a la personalidad de esa persona. También implica la fuente del deseo, la inclinación, su voluntad. Corazón se tiene como centro de las emociones, de la sabiduría, del conocimiento. Y como sinónimo de mente, pues también se aplica como centro de la conciencia y del carácter moral. Fíjese todo lo que quiere circuncidar el Señor. Corazón también se refiere a la rebelión, al orgullo que puede estar allí. Y precisamente por su corazón natural, la única esperanza del hombre está en la promesa de Dios en Cristo Jesús. Él es el único que puede circuncidarnos. Es el único que nos puede limpiar. La Escritura dice: y les daré un corazón nuevo, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Por eso el salmista oraba: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Él sabía que desde lo más profundo de su corazón, o mejor dicho, desde lo más profundo de su ser, tenía que ser cambiado. Crea en mí. ¿Cuántos de nosotros tendríamos que orar así? Y si nosotros oramos de esa manera y el Señor nos haga agarrar la palabra, ¿qué crees que nos va a quitar? Todo lo que esté estorbando. ¿Cuántos quieren que el Señor quite todo lo que estorbe? Mire, dígalo delante de Dios, dígaselo de lo profundo del corazón, le va a agarrar la palabra y le va a doler, pero le conviene. Porque de todas maneras, si usted no lo hace de manera voluntaria, el Señor de alguna manera se lo va a quitar, se lo va a demandar y le va a doler más. ¿Qué prefiere? ¿La circuncisión con una navaja afilada, con toda la higiene, con anestesia, así bien, ay, qué padre?
o simplemente a pedradas. ¿Sí entiende lo que le digo, verdad? Yo cuando estaba leyendo esto, yo dije, Señor, corta como quieras, pero ya, que no quede nada. Por eso también circuncidar se usa en la obra que hace el corazón, el Señor en nuestro corazón, que nos identifica con Cristo en su muerte y su resurrección. Fíjese hasta dónde llega esta palabra. Dice Colosenses 2:11, en Él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Está hablando de su sacrificio. Fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo. Está hablando de estar unidos por la fe, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él por medio de la fe, en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Ahora somos sus hijos. Como estudiábamos la semana anterior, el domingo, fuimos sellados por su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la circuncisión a la que se debe someter quien ha sido alcanzado por Cristo y desea seguirle? ¿Cuál es la circuncisión voluntaria a la que tú tendrías que someterte para desprenderte de lo que ahora reconoces te está estorbando para seguir el camino? Estoy hablando del camino con el Señor, para que no estés usando otro tipo de mecanismos que aparentan que caminas con Dios, así como muletas religiosas, actitudes piadosas, pero que todavía están guardando algo. Pero si el corazón está endurecido con una costra de soberbia, de pecado, o tendencia por lo que el mundo ofrece, porque todavía te distrae tu atención, muchas cosas, volteas mucho al pasado, volteas todavía a situaciones que quieres emprender de otra manera. Bueno, si ese es tu caso, necesitas urgentemente que el Señor te pare en el camino para que te haga una intervención quirúrgica a corazón abierto para mutilar lo que hasta hoy no te ha permitido alcanzar eso que el Señor quiere darte, esa paz que te permita continuar para cumplir con el propósito que Dios tiene para ti. Si Moisés no hubiese reconocido su falta, si Séfora, su esposa que lo acompañaba, no hubiese tomado la decisión de hacer lo que no hizo Moisés, de apoyarlo en ese momento, las cosas hubieran sido muy diferentes para él. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pero luego les dice, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y sí, se puede aplicar desde el punto de vista doctrinal de una mala enseñanza que te puede estar haciendo desviar de tu fe, de la doctrina sana de Jesús, pero también se aplica de las cosas del mundo, de las cosas del pasado, que todavía te persuaden. Ustedes corren bien. ¿Qué los está persuadiendo para alejarse de la verdad? ¿Qué los está estorbando? ¿Qué estás justificando para hacer lo que estás haciendo? Un poco de levadura leuda toda la masa. Es que nada más es poquito. Poquito. ¿Será que así es? ¿Será que el Señor nos acepta ese poquito prepucio ahí? No. Él no es poquito santo. Él es 3 veces santo. Entonces, mis hermanos, por su gracia no somos consumidos. Sin embargo, debemos tener presente siempre
el temor de Dios, nuestra reverencia para con la obra de Jesucristo. No sea que cuando estemos más cómodos, dispuestos a descansar en esa paz de quien cree que todo está bien, así como Moisés, él iba dispuesto a descansar pensando que todo estaba bien. Bueno, no vaya a ser que el Señor se ponga delante de nosotros demandando lo que jamás hemos entregado, de lo que no nos hemos despojado, sabiendo que todavía no hemos quitado del corazón lo que nos estorba. Reflexione un poquito, porque el Señor lo que está haciendo es santificándonos, es todo. Y quiere que le vaya bien, y quiere que se cumpla el propósito o los propósitos que tiene para usted, para su familia, para su entorno. Acompáñame a orar. Si usted tiene si usted en este momento reconoció algo, si el mensaje le dejó algo, si el consejo le dice algo, pues considérelo como un alto que el Señor está haciendo delante suyo para recordarle que si bien va caminando, va en el camino, va en la carrera, pero el Señor le está diciendo: espera, para dar otro paso delante de mí, para cumplir el propósito que yo tengo reservado para ti, es preciso que un prepucio sea cortado. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu amor, porque en todo vemos tu amor, Señor. En todo vemos tu cuidado, y más cuando nos redarguyes, más cuando nos confrontas, porque es cuando nos damos cuenta que las cosas no están tan bien como pensamos, tan bien como creemos. Nos estás pasando por un sedazo cada vez más fino, nos estás pasando por una luz cada vez más intensa, pero porque nos amas, porque quieres que tu pueblo se santifique, porque tú quieres que se cumplan propósitos en cada uno de tus hijos. Y aquí estamos, Señor, expuestos a ti, tu palabra, tu voluntad. Y Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos en este momento, en este lugar, de los que están escuchando o escucharán este mensaje. Y cada uno, Señor, tiene una demanda de parte de ti, a recordar qué debe cambiar, qué debe quitarse que le esté estorbando, qué sigue acumulando en ese corazón, qué prepucio tan duro, tan como una costra no se ha quitado, que se ha acostumbrado a él. Pero tú estás extendiendo tu misericordia, Señor, y tú estás santificando a tu iglesia. Así que gracias. Y pues el trato es individual. Gracias por también darnos la oportunidad de que alguien esté a nuestro lado para recordarnos, para ayudarnos, para apoyarnos, pero a quitar ese prepucio, no a condescender, no a hacerse cómplice, sino también a cambiar sus propias intenciones, porque este es un caminar como iglesia, como familia, pero también personal, sobre todo personal. Así que gracias, y nos ponemos en tus manos, Señor, para que hagas de cada vida lo que tú tienes en tu corazón, Señor. Muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Buscarte a ti con todo mi
corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Buscarte a ti Señor, mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti. Todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, odres viejos, derrama de tu vino nuevo.
difícil.